Listo, entonces el día de hoy vamos a ver la teoría de números. Pues le pusimos número uno, que es lo básico. Por favor, acá paremos un minutico y diligenciamos la asistencia. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar desde que es un número primo. Vamos a ver cómo encontrar los números primos en un rango, ¿cierto? Vamos a ver la criba de Eratóstenes. Y otra vez vamos a encontrar los primos en un rango, pero en un rango truncado, ¿cierto? Para tú poner ahí que era un rango truncado. Después vamos a ver la factorización entera y terminamos con el número de divisores. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué es un número primo para ustedes? Ahí en el chat pueden escribir, ¿no? O hablar. Un número que solo es divisible por sí mismo y por uno, el Ajá, uno no es primo. exacto. Ahí no sé, se nos adelantó este A. Entonces, un número primo es un número que solo tiene como divisores al uno y a sí mismo. ¿Sí? Es el uno un número primo. No, pues, ¿Y por qué no? porque, porque no. No, mentiras, es Es- porque solo son, o sea, los números primos tienen dos divisores diferentes y el uno, pues solo uno, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cómo sabemos si un número X es primo? Pues ya como un algoritmo para encontrar si, si un número X es primo. ¿Mm? Cierto, se puede hacer fuerza bruta. Es igual acá la idea es que empecemos con algo y le vamos metiendo cositas y lo vamos optimizando, listo. Listo, entonces empecemos por acá. Por acá no, hombre. No me adelanté mucho. Empecemos por acá. Entonces supongamos que queremos saber si el 15 es primo. Entonces, como estaban diciendo en el chat, vamos a hacer un algoritmo fuerza bruta. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos el algoritmo fuerza bruta para este? Alguno que hable o escriba en el chat. El más bruto que se les ocurra y lo vamos optimizando. Pues iterar por todos los números de uno al número. ¿Cierto? Entonces lo que dicen es que tengamos un iterador que empiece en qué? En uno. No se puede empezar en dos, ¿cierto? Porque ya sabemos que a un número lo va a dividir uno y el mismo, ¿cierto? Entonces podemos empezar desde uno hasta que sea menor al número que estamos buscando, ¿sí? Y en cada iteración preguntamos si n módulo i, hacer una i, si esto es igual a cero, entonces no es primo, ¿cierto? No es primo, ¿y por qué? Es porque encontramos otro divisor diferente a uno y a n, ¿sí? Entonces, ¿qué complejidad tenemos acá? Sí. Exacto, lo que dice Daniel. Es de orden no de n, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos saber muchas veces, ¿cierto? Queremos saber x veces
dados números si este es primo o no. Entonces la complejidad incrementaría bastante, ¿sí? Entonces tenemos este por x. Y esto sería más o menos del orden de n cuadrado, pues si el n se aproxima a x, ¿cierto? Entonces, cómo lo podríamos optimizar un poco? ¿Sí? Entonces, el algoritmo anterior es del orden de O de n, ¿sí? Entonces vamos a optimizarlo un poquito nomás. Vamos a decir que el i va a ir desde 1 hasta que sea menor a la raíz cuadrada. Menor o menor o igual. ¿Mm? ¿Qué opinan? Menor o igual. ¿Cierto? Porque nos podemos encontrar con el caso de 4. ¿Sí? O de 9. O de todos los que sean cuadrados perfectos. Sí, entonces, con este bajaríamos la complejidad. Pues exactamente se hace lo mismo que en el algoritmo anterior. Aquí bajaríamos la complejidad a, a raíz de n, ¿cierto? Que siempre bajaba un poquito. Entonces podríamos bajar de 10 a la 6 a solo 10 a la 3. Entonces sí se ve un poquito. Igual si, por ejemplo, nos piden la misma tarea de calcular x números y decir si son primos o no, pues seguiría siendo alto, ¿cierto? Seguiría siendo la raíz de n por x. Entonces, si x es muy grande, eso se nos vuela. Listo, entonces, porque solo hasta la raíz, ¿sí? Porque vamos a tomar de ejemplo un número, el 15, el 18, pues, 18. Entonces, vamos a hacer un for desde 1 hasta qué, hasta 4, ¿sí? ¿Por qué es suficiente con mirar hasta el 4? Porque resulta que si yo me paso de la raíz, es decir, si yo llego a 5, todos estos números ya van a ser, pues si estos números de acá son un divisor de estos, van a ser como un reflejo, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el dos va a tener como, por así decirlo, su imagen acá. Entonces, tenemos que 2 por 9, 18. Entonces, iterar después de la raíz no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, podemos estar seguros que iterando solo hasta la raíz vamos a encontrar algún divisor, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Pues es algo como muy práctico, no es nada formal la demostración ni nada de eso, pero podemos ver claramente que se cumple, ¿cierto? Después de la raíz, todo va a tener su imagen antes de, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos un algoritmo que es raíz de n. No hay necesidad de implementarlo, ¿cierto? No creo. Entonces ya sabemos cómo determinar si un número x es primo. Listo, entonces vámonos a un problemita. Y nos dicen, vea, quiero que encuentre todos los números primos desde 1 hasta n, incluyéndolo, ¿sí? Y resulta que hasta el momento nosotros solo tenemos un algoritmo que es de este orden, ¿cierto? Raíz de n por n, ¿sí? Entonces, cómo podríamos llegar a otro algoritmo?
para saber si un número primo pues, para encontrar un número primo rápidamente. ¿Sí? Entonces resulta que ya Felipe nos dijo ahí en el chat que podemos usar la criba de Eratóstenes. ¿Sí? ¿Y en qué consiste la criba de Eratóstenes? Es que en un principio tenemos una tabla, ¿cierto? Y esto continúa, va desde 1. Entonces en esta tabla vamos a ir de alguna manera tachando los números que son múltiplos, ¿cierto? De algún primo que encontremos. Entonces, por definición, este no es primo. Entonces, tenemos un arreglo, digamos, de booleanos. Al principio ninguno es primo, ¿sí? Ninguno es primo. Ninguno es primo, ¿cierto? Entonces, por definición, el 1 no es primo. Entonces, podríamos ponerle que no es primo, ¿sí? Listo. Entonces, el algoritmo es el siguiente. Voy a ir iterando desde 2 hasta n, tachando pues tachando los múltiplos del i actual, ¿cierto? Digamos que es un i por un j, ¿sí? Vamos a tachar. Entonces empecemos, digamos que tenemos un i, arrancamos en 2, ¿sí? Y tenemos nuestro j auxiliar. ¿Dónde podríamos empezar nuestro j? Sí, nuestro j lo podríamos empezar en i, ¿cierto? Ya vamos a ver una optimización. Y para tachar solo los múltiplos de i, yo a j le voy a sumar siempre i. ¿Sí? Porque si es como yo multiplicara a i por 1, por 2, por 3, por 4, ¿cierto? Y así sucesivamente. Resulta que no podemos empezar en i, porque nos tacharía el i actual, ¿cierto? Entonces empezamos en i más i. ¿Sí? Listo, entonces para el 2 tenemos que tenemos que el j empieza en 4 y se va a ir sumando de a 2. Entonces en el arreglo vamos a ir tachando. Este se vuelve verdadero. Pues el arreglo nos va a representar como is no prime, ¿cierto? Pero podríamos cambiar esto y empezar todo en true y tachar los que no son primos, ¿cierto? Entonces podríamos decirle no prime. Entonces los tachamos, este es falso, todos los múltiples falso, 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 falso y falso. Sí, resulta que en este caso nuestro n vale 16. Listo, entonces hasta ahí, todo bien. No, tachamos todos los múltiplos de 2 y pasamos al 3. ¿Sí? Ahora vamos a empezar desde el número 6. El 6 ya está tachado, le vamos sumando de a 3. Ya está tachado y ya está tachado. ¿Cierto? Listo, pasamos al 5, al 4. Sí, el 4 ya está tachado y como una optimización podríamos decir que no entre ahí, ¿cierto? Y deberíamos decir que no entre ahí si ya está tachado. Entonces continuamos hacia el 5. El 5 no ha sido tachado, ¿cierto? Entonces podríamos tachar todos sus múltiples. No hay ninguno para tachar. Después nos vamos al 6, ya está tachado, entonces paramos acá. Después el 7, el 7 tacha todos sus múltiples. Después el 8, y nos damos cuenta que los números primos son estos de acá, ¿cierto? Son estos que quedaron como verdadero al final después de hacer todo como tachado, por así decirlo. Listo. Entonces, así es que opera la criba. Así podemos obtener los números desde desde 1 hasta un número n, ¿cierto? ¿Y por qué es suficiente
con tachar los múltiplos de un número, ¿cierto? Y no mirar más hacia atrás, porque es suficiente decir que si un número no está tachado es primo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un número primo menor a él, ¿cierto? O todos los números primos menores a él, no están incluidos dentro de un divisor de este número, quiere decir que este número es primo, ¿sí? De lo contrario, todos los números que están antes de él y son primos ya lo hubieran tachado, ¿sí? Que es el caso del 6. El 6 ya está tachado, ¿cierto? Pero es porque hay números primos menores a él que ya, pues que son múltiples, son divisores de él, ¿sí? Entonces, por eso estamos seguros que si encontramos un número que no ha sido tachado, él es un número primo y podemos proceder a tachar sus múltiplos. Listo. Actualmente tenemos algo como esto, ¿cierto? Y más sí, para empezar. Pero podríamos optimizarlo un poquitico, ¿sí? Podríamos decir que esto vaya, perdón, que esto empiece desde la raíz de i, ¿sí? Entonces acá está como escrito por pasos o en pseudocódigo, como opera la cribada de Eratóstenes, ¿cierto? Entonces, primero tenemos el arreglo, partimos de lo que vimos anteriormente, que un número es primo sí, solo si es divisible por 1 y por sí mismo. Iteramos desde 2 hasta n. El 1 no es primo, ¿cierto? Entonces deberíamos de tener cuidado y tacharlo como que no es primo. El 2 es el menor número primo y empezamos tachando los números múltiplos de 2. Seleccionamos, ¿cierto? El próximo número que no ha sido marcado y tachamos su múltiplo. Y así repetimos hasta llegar a qué número. ¿Hasta qué número deberíamos de iterar? ¿Cierto? Acá estamos diciendo que hasta n. Pero realmente hasta dónde podríamos iterar. Hasta la raíz de n. ¿Y por qué? Pues se cumple lo mismo que habíamos dicho ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo normalmente no lo hago así, no sabía eso. Se puede iterar hasta la raíz de n. Sí, o sea, en el primer for, ¿no? Sí. Sí, en este for de acá. Sí, porque uno el J lo comienza como y por I, ¿no? Y Sí, uf, no, no sí, lo he hecho empieza así. desde la raíz de i. Mm, Se supone que sí. ya todo esto, por ejemplo, empecemos desde el 9 que es la raíz de, o desde el 16. No, desde el 9 que es la raíz de 3, ¿cierto? Entonces se supone que ya todos estos números de acá han sido tachados por números primos que son menores al el que estoy actualmente, ¿cierto? Entonces, aquí empíricamente podemos ver, ¿sí? Que el 2 ha tachado el 4, el 6, el 8, ¿sí? Entonces, por lo que hablábamos ahorita, que un número, que un número primo menor a mí, y bueno, espera que aquí me estoy enredando un poquito. ¿Cierto? Resulta que todos estos números de acá son números, por así decirlo, compuestos, todos los números que yo he tachado utilizando uno de estos, ¿sí? Entonces, como podemos ver, estamos sumando de ahí, ¿sí? Entonces es como si yo marcara todos los múltiplos de este, pero ahí también va a estar incluido pues un numerito de estos, ¿sí? Entonces, resulta que si yo al chequear este y este es primo, yo ya he marcado, ¿cierto? Los números
a los que este es divisor, ¿sí? Multiplicando este numerito de acá. Cuando yo voy en la, por decir así, por decirlo así, en la tercera iteración de este j. Entonces tendría 2 por 3, tacharíamos el 6, ¿cierto? Entonces, al ver la raíz de los números, pues al empezar desde la raíz de los números, podemos estar seguros que todo esto ya ha sido tachado por números primos menores a mí, ¿sí? Entonces acá vamos a ver un poco por qué funciona, ¿cierto? Esto ya lo dijimos como al final de lo que estábamos explicando. Entonces, si un número primo, un número es primo si ninguno de los números primos más pequeños que él lo divide, ¿sí? Ya que iterando en orden, ya tenemos asegurado que marcamos todos los números que son divisibles por primos menores a mí, ¿sí? Entonces, si yo llego a un número y no lo he marcado aún, sabiendo que he marcado ya todos los múltiplos de los números primos menores a mí, podemos estar seguros de que este sí es verdaderamente un número primo, ¿sí? Listo. ¿Y cuál es la complejidad de este algoritmo? Pues ahí ya se las mostré, ¿cierto? Resulta que esto es, pues no se las voy a explicar acá, pero aproximadamente yo hago uno sobre el primo, iteraciones, ¿cierto? Por cada n. Por cada número acá yo hago uno sobre el primo de iteraciones y la sumatoria de esto de acá, ¿cierto? Tiende, pues de esto no. De esto de acá, la sumatoria de esto tiende a logaritmo de n. Sí, entonces al iterar los n primos que tengo, tendría n log de n. Sí, es como si yo tuviera 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 5 y así. Sí, esto, resolviendo esto nos da aproximadamente el logaritmo de n. Listo. Si la quieren mirar. Listo. Vamos a ver cómo está implementada, ¿cierto? Y les voy a, pues yo tomé la implementación desde de CP Algorithms y vamos a ver algunas cosas que ellos hacen que regularmente nosotros cometemos errores, ¿sí? Por ejemplo, los overflow y todo eso. Entonces, primero, como habíamos dicho, hay que declarar un arreglo, ¿sí? Donde vamos a marcar o tachar los números que no son primos, ¿sí? Entonces, por definición, pues lo hacen acá como para estar seguros que el 0 no es primo ni el 1, ¿sí? Y arrancamos desde 2 e iteramos hasta n, ¿sí? Entonces, él dice, si aún es primo y es menor a la raíz de n, haga esto, ¿sí? Es como si yo tuviera esto acá, ¿sí? Decir que i por i menor o igual a n, ¿sí? Mucho cuidado con este de acá, con el long long, ¿sí? ¿Por qué? Porque regularmente nos piden hallar los primos de 10 hasta 10 a la 12, saber si un número hasta 10 a la 12 es primo, ¿sí? Entonces, como solo debemos de iterar hasta la raíz, nosotros iteraríamos desde igual a 2 hasta 10 a la 6 para saber si un número de 1 hasta 10 a la 2 es primo, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí entienden hasta un momento lo que les he dicho? Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, hasta la raíz del número, yo puedo saber, yo puedo calcular si el número es primo. Entonces, si me piden que necesite,
necesitamos evaluar si los números hasta 10 a la 2 es primo, necesitamos calcular los primos hasta 10 a la 6. Listo, resulta que cuando hacemos esto acá y vamos en i aproximadamente 10 a la 6, esto nos va a dar de orden 10 a la 12. ¿Sí? Entonces lo que pasaría acá es que hay un overflow, ¿sí? Y el ciclo empezaría nuevamente. Porque cuando hay un overflow, no sé si ya lo sabían, pero supongamos que los enteros guardan solamente desde -1000 hasta 999. ¿Sí? Listo, entonces, si yo en un entero guardo 1000, acá va a haber un overflow, porque yo no tengo la capacidad de almacenar este número en este tipo de datos. Entonces, esto al hacer overflow va a quedar en -1000, ¿cierto? Porque es como si yo le hiciera un módulo. Pues funciona así más o menos. Listo. Por lo que los números están en base 2, ellos es como si hiciera un módulo. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto y no tenemos cuidado con el long long, acá va a quedar esto en un ciclo infinito. Recordemos que los enteros guardan números de aproximadamente hasta aproximadamente 10 a la 9, ¿cierto? Entonces, cuando hagan este tipo de operaciones, multiplicar dos enteros, estén seguros de que no va a exceder este valor. Si excede este valor, de una le ponemos long long. ¿Sí? Listo, entonces él empieza ali desde la raíz cuadrada de i, como habíamos dicho, porque ya todo lo anterior está marcado por un primo inferior, por un primo menor a él, y vamos hasta n. Y en cada iteración le sumamos i al j y vamos marcando que no es primo. ¿Está ahí alguna duda? No, no. Así lo que dice Daniel Esteban también es verdad. Uno puede en C++ decirle que es un long long por cualquier cosa, ¿cierto? Y al castearlo, pues acá, el compilador castearlo, este resultado de acá va a ser un long long, porque le va a dar más precedencia a este tipo de datos, ¿sí? Es como cuando multiplicamos 1 por 1.0, ¿sí? El resultado de este va a ser un casa, un float, ¿sí? Porque este de acá tiene mayor como precedencia en el casteo. Sí, obviamente si lo guardamos en un int va a ser un int, pero si lo vamos a imprimir, eso va a imprimir un float. Listo. Entonces vamos a ver algunas optimizaciones. Creo que ya les he dicho algunas. Entonces vamos a iterar hasta la raíz de n. ¿Sí? Porque para saber si un número es primo basta con iterar hasta su raíz. Listo. ¿Tiene sentido iterar sobre los números pares? No, pues solo sobre el 2. ¿Cierto? Entonces acá podríamos hacer como y más igual. Pues empezar desde 3 igual a 3, ¿cierto? Y hacer más igual 2, ¿sí? Y así nos aseguramos que vamos a iterar siempre sobre los números impares, ¿sí? Y muchas veces cuando por ejemplo queremos como ahorrar memoria, podríamos utilizar un biset, ¿sí? Porque el biset pues es guardar, guardar cada posición del biset es un byte. Entonces no, solo nos gastamos uno en vez Un de bit. gastar, Eso creo que es un bit. es un bit, no estos.
Yo también me sorprendí hace una vez que yo siempre lo hago con bitset y un compañero lo hizo con un booleano con un vector de booleanos que se supone que es lo mismo y se Ujú. le demoraba el resto solo por inicializar el arreglo. Sí, sí, ese es un buen truquito. Y ahí hay un poco de, pues ahí, con las operaciones de bits, podemos hacer unas cosas acá re locas. A ver si lo encuentro. ¿Qué es esto? For CF, que es en inglés. Ese es. Device shift. Shift. Listo, Barça. Entonces acá. No sé si acá. Listo. Entonces acá hacen como cosas locas para saber en qué posición es prima, ¿cierto? Y se ahorran un montón de espacio. Pues si la quieres mirar después. Listo. Igual saben cómo encontrarla ya. Pongámosla aquí. Y continuemos. Listo, ahora vamos a encontrar los primos en un rango. ¿Cómo solucionarían ustedes ese problema? Dado un rango, vamos a tomarlo de 1 hasta n, decir cuáles son los primos ahí, ¿sí? O saber si en ese rango, consultando un índice, ese es primo, ¿sí? Entonces, dado que L y R están entre 1 y 10 a la 12, ¿sí? Entonces, nos pueden decir, deme los primos que hay entre 10 a la 6 y 10 a la 7. O desde 10 a la 8 más 10 a la 6 hasta 10 a la 8 más 10 a la 7. Ah, ¿sí? Acá ya no nos serviría, ¿cierto? No serviría lo que tenemos aquí. Porque no sabemos con exactitud. Pues sí podríamos decir que un número en este rango es primo. Sí, pero ya obtener todos los números primos en ese rango, es decir, consultar cada que yo quiera si hay un número primo o factorizar números primos, pues ya con ese factorizaríamos números más grandecitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? La criba y prefixo. Fuerza bruta. Listo. Ah, y también con esta restricción de que el rango no es más grande que 10 a la 7, ¿cierto? Entonces eso nos da una pista. Si resulta que yo a la criba, pues como vemos, si tengo el 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sería el 18 y así, ¿cierto? Entonces yo como recuperando todo lo que hice con el 2, yo puedo tachar, o yo puedo saber qué números acá han sido tachados anteriormente, ¿sí? Si manejamos un offset, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sacamos en un rango? Listo. Creamos un vector donde vamos a guardar todos los números dentro del rango y mirar si ellos son primos o no, ¿cierto? Vamos a iterar hasta la raíz de r, como lo hacíamos con n, ¿sí? Y vamos a empezar en 2. ¿Por qué en 2? Porque necesitamos recuperar todos los que han sido marcados por el 2, ¿cierto? Listo, entonces, ¿desde dónde vamos a empezar a iterar el j?
Aquí es donde viene la parte del offset. ¿Sí? Pues nada más a empezar a iterar J y marcar todos sus múltiplos. Desde el máximo entre la iteración actual al cuadrado y el L más y menos 1. ¿Sí? Esto siempre acá, a lo sumo será igual a L o mayor. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos, vamos a calcular en el rango desde 15 hasta 30. De 15 hasta 30. Pero acá tengo el algoritmo para que lo rayemos aquí. Entonces vamos a ir desde 15 hasta qué, hasta 24 mejor. Para no rayar tanto. ¿Cierto? Entonces el algoritmo nos dice, declarar un arreglo de este tamaño. En este caso sería un arreglo de 10 posiciones. ¿Sí? Y pongámosle que es primo. La raíz de 24 es 4, ¿cierto? Entonces el SQRT es igual a 4, ¿sí? Y vamos a empezar desde 2 y es igual a 2. Y vamos a iterar hasta 24, ve hasta 4, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de R. Listo, entonces vamos a calcular el primer como offset. Entonces él dice, deme el máximo entre 4, ¿cierto? Esta operación de acá me da 4, entre 4 y L más 1, esto acá nos da 16, ¿cierto? 16 dividido en que es 2, esto me da 8 por 2 igual a 16. ¿Sí? Entonces J va a empezar en 16. ¿Sí? Y va a ir sumándole de a 2. Entonces empezando en 16, vamos sumándole de a 2. Entonces tendríamos, acá tendríamos, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Entonces empezamos. La primera iteración empieza en 16. Entonces tenemos 16 menos este da 1. Entonces este no es primo. Que mapeándolo sería el 16, ¿cierto? Después le suma de a 2. Entonces esto iría por acá marcando este y este, ¿cierto? Entonces bajándolo acá sería 18, 20, 22 y 24, ¿cierto? Listo. Después le suma 1, ya estamos en el 3 y decimos el máximo entre esto de acá, entre el 9 y 15 más 3, 18, menos 1, 17, dividido 3, esto es igual a 5, por 3 es igual a 15, ¿cierto? Entonces nos dice que empecemos acá, en 0. 15 menos 15, entonces este de acá no es primo, en realidad no es primo, ¿cierto? Y seguimos sumando de a 3. Este de acá no es primo, un 2, este de acá no es primo y este de acá es 21, ¿sí? Del 21 pasamos este de acá, este de acá, este de acá no es primo, ya lo tenemos marcado. Y seguimos, ¿cierto? Listo, ya vamos para la última iteración, ya que la raíz de 24 es aproximada, pues llevándola enteros es 4. Vamos para el 4 y decimos el máximo entre 16, que es esta parte de acá, y 16, 20, 19 dividido 4, me da 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces empezaríamos acá, le sumamos de a 4, entonces este ya estaba marcado, 1, 2, uy, espere, 6, 17, 18, 19, no. Estamos acá, 1, 2, 3, 4. No, si no, este no era. Era este de acá, ¿cierto? Que ya estaba marcado.
Después le sumamos 4, 1, 2, 3, 4, que ya estaba marcado. Y listo, entonces esto nos da a entender que todos los números de acá que no quedaron marcados son primos, ¿cierto? Listo. Y como yo tengo de offset este L, ¿cierto? Es el que está manejando el offset acá, esta parte de acá. Yo podría iterar este arreglo de acá y decir, cuando no sea primo, el número que hay ahí, cuando sea primo, el número de ahí más el L es primo. Entonces empecemos. Este no es primo, dice que el 2 es primo, entonces tenemos un 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, este no iba, ¿cierto? 24, es que 24, 23, ¿cierto? Entonces de esa manera, solo calculando este offset, podemos como obtener los primos en un rango que no sea siempre desde 1 hasta n. Offset, que es un offset. Un offset es cuando es algo que le sumamos, por ejemplo, a un número y que le sobra, ¿cierto? Que no es el número natural. Es algo, por decir así. Sí, entonces, a ver, ¿cómo explico fácil? A ver. Me explica muy fácil. Resulta que yo tengo acá un arreglo de posiciones, o de números, perdón. Tengo, tengo varios números: 5, 7, 9, 11 y el 13. ¿Sí? Y resulta que por alguna razón me lo mapearon a 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Sí? Miren que entre estos dos arreglos hay un offset para cada elemento de 2. Sí, es decir, que si yo a cada elemento de estos le sumo este numerito, que lo podríamos determinar como un offset, puedo convertir nuevamente a lo que tenía. ¿Sí? Entonces, en este caso de la criba, como no tenemos la oportunidad de empezar desde cero, sino de un rango diferente, tenemos que trabajar con un offset para no trabajar con los números de este rango, sino trabajar con los números desde 0 hasta R menos L, ¿sí? Es decir, de 0 hasta 9. ¿Sí? Entonces ahí se aplicaría un offset para mapear los números desde 15 a 24 y llevarlos desde 0 hasta 9, que sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, para después recuperar la posición original, le volvemos a sumar el offset, que en este caso era 15. Y ya. Pero no sé si lo enredé más. O alguien ahí en el chat que nos ilumine. Listo, listo. Listo, entonces esto quedó full, ¿cierto? Hay que tener en cuenta este corner case. Cuando él es 1, entonces por defecto el primo de 0 es false, ¿sí? Por lo que veíamos en la criba original, ¿cierto? Entonces acá también lo tiene. Si él es igual a 1, is prime en 0 es false. Y continuamos. Listo, entonces, ¿qué es la factorización entera? ¿Alguno tiene ahí
tiene concepto, que es la factorización. No. Listo, entonces vamos a explicarla. Sí, lo que dice Daniel es descomponer un número, ¿cierto? Un entero en sus factores primos, ¿sí? Cualquier número entero se puede representar como un producto de factores primos. Cualquier número, ¿cierto? El número que ustedes cojan se puede representar en factores primos. Entonces, en este caso, el 18 es como hacer lo que hacíamos en el colegio. Entonces, ensayamos con, digamos que tenemos estos números primos acá disponibles por el momento, ¿cierto? Entonces, ensayamos con el 2 se puede dividir este. Ah, sí. 9. Con el 2 se puede dividir, no. Pasemos acá. Con el 3 se puede dividir, sí. Con el 2 se puede dividir, no. Con el 3, ah, sí. Sí, ¿cierto? Entonces obtenemos su factorización prima. Entonces la factorización prima digámosle que es factorización prima acá de 18 es igual a quién? A 2 por 3 por 3. ¿Sí? Ahí Oscar, ¿se entendió? Listo. Entonces, ¿qué es? Es simplemente eso. Dado un número, hallar sus factores primos. ¿Sí? La forma clásica. Sería la forma clásica. La forma más fuerza bruta que se les ocurra. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguno? La forma más fuerza bruta que se les ocurra. Pues iterar sobre los primos y ponerle ahí sobre esa iteración también un while Ujú. de mientras sí es divisible, pues que lo siga viviendo. Eso. Listo, entonces por el momento ya sabemos cómo sacar los primos rápido, ¿cierto? Una solución más fuerza bruta todavía hubiera sido iterar desde 1 hasta n, mirar si era primo y después mirar si se podía factorizar, ¿cierto? Pero ya nos dieron una solución más óptima y es primero calcular estos primos, ¿sí? E iterar los primos, ¿cierto? Ir desde la posición 0 hasta el tamaño de los primos, ¿sí? Y mirar si n módulo el, el primo actual, el primo n, es igual a 0, ¿cierto? O un while esto se cumpla, este primo es un factor primo del número actual, ¿cierto? Listo, ¿y qué hay que hacer después? Al saber que este es primo, debemos de ir disminuyendo n, ¿cierto? Entonces n es igual a n sobre el primo sub i. ¿Listo? Ujú. La primera era que las que les tenía que iterar desde 1 hasta n, mirar si es primo e intentar dividirlo después, ¿cierto? Después precomputando primos, y acá precomputando primos hay una optimización que es muy, muy, pues que nos
que nos permitiría ahorrar como muchas iteraciones, y es la siguiente. Vamos a codificar un ratico. Sí, entonces digamos que tenemos, voy a hacerle el estilo pseudocódigo factor de x. Entonces ya hacemos un for desde igual a 0 hasta i menor al size de primos. ¿Sí? Y decimos, estoy escribiendo el algoritmo que nos describe Esteban. Entonces decimos while x módulo primos en i sea igual a 0. Entonces cout primos, ¿sí? En i, y actualizamos nuestro x menor. Lo vemos por primos en i. ¿Sí? Y listo, esa es la que tenemos actualmente. Pero resulta que esto lo podemos actualizar aún más. ¿Sí? Esto no necesariamente debe de ir hasta el tamaño de los primos. Primera optimización. Esto puede ir hasta el tamaño de primos, mientras que el primo actual, pues mientras la raíz cuadrada del primo actual sea menor o igual a x, ¿cierto? Y no se pase el tamaño. ¿Por qué? Porque desde que empezamos, pues más o menos la clase, estamos diciendo que un número puede encontrar sus divisores iterando hasta la raíz de n, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, entonces, miren que con esta sola condición de acá, ya estamos optimizando mucho. Ya no es necesario ir, por ejemplo, si estamos factorizando, por así decirlo, el 38, ¿cierto? Entonces tenemos en los primos 1, que es que 1, 2, 3, 5, 7, hasta ahí. ¿Sí? Entonces vamos a decir, el 2 es divisor del 38, ¿sí? Entonces esto ya queda en 19, ¿sí? Solo lo hace una vez y un factor es igual a 2, ¿cierto? Listo. Por ahora, a ver qué son eso. Listo, después de este viene y pasa hasta acá. Y el dice, los primos 3 por 3 es menor o igual a la raíz de 19. Sí, ¿cierto? La raíz de 19 es 4. B, no, ¿cierto? Primera, hagámoslo acá. Entonces 9 es menor o igual a 19. Sí, ¿cierto? Entonces él pasa a chequear. 19 es divisible por 3. No, viene hasta acá. Después llega y dice 25. Ah, listo, hasta ahí, pero. ¿Sí? Solo, solo hubo necesidad de iterar hasta el 3. Digo, hasta el 5, porque ahí ya se rompe el ciclo. ¿Sí? Mientras que si hubiéramos dejado este solito, no sé si se ve muy chiquito. A ver. Mientras si hubiéramos dejado este solito, sí, él hubiera iterado todo esto. Pues otra condición también hubiera sido, mientras que el primo sea
menor o igual a x, ¿cierto? Entonces aquí, si hubiéramos tenido más primos, hemos tenido 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29, ¿cierto? Si hubiéramos tenido esto, bueno, si lo dejamos así, él se viene hasta acá, hasta el final. Pero si le ponemos, por ejemplo, que sea que el prime sub es menor o igual a x y esto, ¿cierto? Él hubiera llegado hasta acá. Nos ahorramos unas iteraciones, pero con esto de reducir el número y cada vez preguntar por su raíz cuadrada, mira todas las iteraciones que se ahorra uno, ¿cierto? Entonces es súper rápido. No sé si se entendió la idea. Pues sí, pues. ¿Hay alguna duda? Pues en este momento no tengo el dato de cuál sería la complejidad esta, pero sí se reduce mucho. Uf, se reduce bastante. Hay problemas que con solo poner esto ya se salta uno el time limit. Ya que si no se hace esta como optimización, por así decirlo, podrían dar. Ah, porque 19 es primo. Si usted al final, si después de hacer esto, usted dice, si x es diferente de 1, ¿cierto? X es, entonces puede decir que es out x, ¿sí? Porque en este caso x es un primo, ¿sí? Porque sí, porque si yo paso la raíz del número y no he encontrado un divisor, quiere decir que ese número es primo. Sí, falta esa partecita de acá. Listo, todo bien hasta ahí. Todo bien, listo. Seguimos entonces. Hay otros algoritmos para una factorización entera, ¿cierto? Está el Fermat Factorization Method. Estos son algoritmos ya no determinísticos. Son algoritmos que tienen, pues no determinísticos, no. Son algoritmos que ya tienen como una matemática más avanzada. Acá no los vamos a ver, que nos metemos la enredada. ¿Qué significa que no sea determinístico? Cuando un algoritmo no es determinístico, quiere decir que no siempre se va a esperar un resultado. Si es un algoritmo que unas veces le bota 1, por allá le bota 0, nunca le va a retornar un valor certero. Que digamos que ya, por ejemplo, cuando dividimos un número por 2, ¿cierto? Sabemos que va a dar. Pero en este tipo de algoritmos, si hacemos una operación y esta operación no es determinística, no sabremos con certeza el resultado. Estos son número de divisores. Esto no sé si quieren ver, no sé si ustedes saben cómo con esta factorización prima reconstruir todos los divisores. Si quieren la hacemos como un ejercicio, porque todavía queda un tiempito en el contest. Por ahí hay, por ahí hay problemitas.
Sí, pues resulta que ya con estos factores yo podría tener algo como el 2 me salió 2 veces, el 3 me salió 2 veces. Y yo con esto, haciendo una recursión, podría retornar todos los divisores. Si entonces, por ejemplo, el número acá es 9 por 4 sería 36. Si entonces con este número de factores yo puedo retornar todos los divisores, los puedo como reconstruir. Entonces sería 1, 2, el 3, el 4, el 6, el 12, ¿cierto? Si reconstruirlos todos hasta el 36. No sé, si quieres lo miramos. El G de la última DIP 3 hay teoría de números. El G. Ah, listo, por si alguno de ustedes utiliza Linux, hay un comandito muy útil, de pronto en una competencia les puede servir. Entonces le pueden decir factorize, me parece que es factorize, factor, es factor. Entonces le va a retornar la factorización prima. Por ejemplo, ustedes quieren intentar algo y no quieren ponerse a programarla toda. Con este comando en Linux, él nos va a retornar su factorización prima. ¿Sí? Hay como un tip. Esto se murió. No, ya. El G. Pero es que ya tiene DP y todo, ¿no? Si quiere lo dejamos. Pero no es con DP, eso solo es como una reglita ahí. No está tan difícil. Ah, si quiere lo dejamos. Bueno, déjelo. O ya lo hizo. Yo sí lo hice, creo que varios aquí ya lo hicieron también. Pues en Nada, cuanto lo sacó Felipe, hicimos ahí. breve 1800, espere, miro lo mío. segundos. Pues podemos hacer eso que dice Oscar, de mirarlo en la reconstrucción de los números. Sí, hagámoslo acá rapidito. Listo, entonces vamos a hacer pues no sé si grabar esto. ¿Qué dicen? ¿Lo grabo o no? ¿Lo de reconstruir los números? Sí, yo creo que sí. Listo, entonces pero vamos a copiarnos esto de acá. Vamos a copiar todo. Necesitamos esta. Necesitamos esta. Necesitamos esta de acá. Entonces tenemos en main. eh, y listo, acá creo que ya tenemos los primos. Digamos que el n es igual a
a 1000, a 10.000 por ahora. Vamos a traernos la de la factorización con los primos. Con este de acá. ¿Cierto? Entonces acá, no sé, hagamos una función. Ah, ya estaba. Y tenemos este de acá. Entonces digámosle is prime punto clear string es igual a vector de n más 1 y está en falso. Esto porque no completa, hombre. Eh, hmm. Ay, ay, ay. Listo, acá está poniendo problema por esto, entonces digámosle simplemente que un resize punto resize y nos ahorramos mucha cosa. Listo. Ya se está corriendo, digámosle que nos devuelva vector y long de factor. Optimization es igual a translation. Digámosle que acá tenemos un entero x, un sin x. Hay que mandarle x, ¿sí o no? ¿Qué le pasó a esto? Listo, entonces ahí ya tenemos como el boilerplate de la función, entonces vamos a llamarla con 14, a ver qué retorna esto. No está haciendo nada. Vamos a decirle que imprima los primos a ver. Ah, ya sé lo que pasó. Bueno. Cierto, entonces acá tendríamos vectorin is prime y es igual a este como false. Entonces si es primo, le hago un primes.emplaceback de i, ¿cierto? Y
acá le hicimos primes. Sí, porque la regla anterior solo me guardaba si era primo o no. Entonces vamos a ver si esta vez sí, sí da. Uf, sí dio. A ver qué está pasando, hombre. ¿Alguien ve el error? El error es que esto arranca en true. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos nuestro programita que nos devuelve la factorización. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo reconstruir todos los posibles divisores? Listo. Entonces resulta que si por ejemplo tengo un 2 y este me salió 2 veces, tengo un 3 y este me salió una vez, ¿sí? Yo puedo aplicar una recursión muy simple, muy sencilla para reconstruir la respuesta y es como tener una función recursiva que me diga en qué index voy, ¿cierto? En el index, digamos que yo mapeo este arreglo y yo tendría algo como un 2 y un 1, ¿sí? Y un 1, perdón, y un 3. Sí, entonces yo tendría un index que me diría en qué posición voy y el valor actual, sí, el divisor actual, ¿sí? Entonces yo en esta función seguiría la lógica de lo tomo o no lo tomo, ¿sí? Entonces de esa manera muy simple reconstruiríamos todos los divisores, perdón. ¿Por qué funciona? Porque eso está en orden, ¿sí? Entonces, al estar en orden, estamos, pues aunque también podría estar en desorden y usar un set. De hecho, vamos a usar un set para evitar cualquier imprevisto. Pero estando así, haríamos todas las posibles combinaciones y haciendo todas las posibles combinaciones es que obtenemos los divisores. Entonces podríamos decir int recover divisor. Entonces este recibe un index, recibe un current y recibe el vector de factores. Factors. Listo, ya si index es mayor, o si index es igual a factors dot size, puedo imprimir current. ¿Sí? Si no, yo le puedo decir, vea, llame a recover divisors con index más 1 y no tome nada, no tome este número actual. ¿Sí? Y en este sí lo tomamos, le decimos current y lo multiplicamos por factors en index. Y ya. Entonces después de esto, digámosle que
Eso arranca con 1. ¿Sí? Y le mandamos la factorización. Bueno, eso acá no retorna nada por el momento. Vamos a ver el 36. Se toteó. ¿Por qué se toteó? Faltaba retornar, ¿cierto? Entonces, acá, en esta parte nos va a retornar valores repetidos, ¿sí? Pero si lo hiciéramos por frecuencias, por estas frecuencias de acá, él no nos va a retornar valores repetidos. ¿Sí? Entonces, si quieren, lo vemos así. Y si no, para esto podríamos utilizar un set, ¿cierto? Y siempre que llegue acá, decirle devisors y le metemos, hacemos un insert del current. Y digamos que tenemos esto acá, set de enteros y esto es un divisor, ¿cierto? Y acá siempre lo limpiamos. Siempre lo limpiamos. Después de limpiarlo vamos a decirle que nos imprima los divisores. For auto y en divisors. ¿Cierto? Entonces si queremos obtener los únicos, simplemente agregamos un set. Y así ya tendríamos todos los divisores. Si no sé si hay alguna duda, pues en sí para calcular los divisores otra vez es solo esta funcióncita de acá. Por si en algún problema se los piden alguna vez. Una recursión simple de tomar y no tomar un elemento. ¿Sí? Entonces no sé si está bien o qué. Sí, sí se podría optimizar. Y hay que cambiar un poquito la recursión, ¿cierto? Entonces, si tenemos acá un mapa, ¿sí? Y en esta de acá retornamos un mapa, ¿cierto? Un mapa de entero, entero. Entonces, acá tendríamos times en factorization. Esto no lo ponemos acá, sino que le decimos times más. Y acá al final, si times es mayor a 0, decimos que factorization en n. Hay que guardar n acá. Copy n igual a n. Entonces, copy n es igual a times. Listo. No, porque ahí sería con D, ¿no? No, porque él es el primo. Por eso. Ah, sí, señor. Sí, señor. Entonces esta copia no nos sirve. Dividimos por d times ta. Y si esta nos venimos para acá. Y también es igual a
¿cierto? Retornamos la factorización, eso es igual a un mapa de entero a entero. To first. To second. Y un salto de línea. Listo, hasta ahí. A ver si sigue funcionando. Devisors. Bueno, esta hay que cambiarla. Bien, qué cosita. Otra vez 36. Nos va a decir, vea, el 2 aparece 2 veces y el 3 aparece 2 veces. ¿Cierto? Listo. Entonces ya con esto podemos empezar iterando desde acá, ¿cierto? Desde las frecuencias, desde la primera hasta la última, y no va a haber necesidad de guardar todo en un set. Entonces, tranquilamente podemos decirle, vea, si llega hasta acá, imprima el current, show current, ¿cierto? Y haga un for, ¿eh? Y llámeme a record devisors con el mismo current y haga un for por las frecuencias. Hagámoslo mejor acá, for in igual a 0 hasta ahí, menor a. Esto ya sería un mapa de enteros. ¿Sí? Desde i en. Hagámoslo con un auto mejor. For auto porque hay que recorrer cada llave. En factors. Creo que ahí sale como mejor iterativa a recursiva. Pero sí la complejidad es como grandecita. Acá. Pero hay una forma de evitarnos recorrer otra vez. Sí, no, no, pues o sea, sería para cada, o sea, digamos yo cojo el 2, digamos en el ejemplo del 36, cojo un 2 y para cada siguiente lo multiplico por todas, digamos un 2 por 3 y un 2 por 2 3, o sea, por 9. Y luego de nuevo, o sea, le sumo uno al 2 y otra vez por 3 y por 9. Y así pues con todos y luego paso al 3 y pues ya no hago los del 2 porque ese ciclo ya lo pasé, esa iteración. Sí, puede ser una forma. O podríamos tener todos los factores, ¿cierto? En un arreglo. Y acá mandaríamos también los que vamos a iterar y así reutilizaremos este index. Pues sería también complejidad, sería bajita. Pues bajita Pues en lo esa complejidad es normal. como n cuadrado o algo así sobre las Mm, frecuencias, pero pues como son poquitos divisores, eso no esperaría. sí, la verdad son poquitos divisores. La complejidad es este por pues la multiplicatoria de todas estas frecuencias. Mm, sí. ¿Cierto? No, pues miremos, hagamos un machetazo acá. Digámosle factor index, ¿cierto? Y acá cuando esto ya venga aquí, decimos factor index pushback de metemos n. Acá le decimos factor index clear. Llevamos estos acá. Acá en index, factors de index, ¿cierto? Y hacemos un for.
desde 0 hasta hasta que y sea menor a x second, ¿sí? Le aumentamos una a este y llamamos acá. Entonces acá tendríamos algo como, tenemos un int que es current, ¿cierto? Current tmp es igual a current. Entonces siempre que hacemos esto acá le decimos current tmp por, 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 por igual x.first, ¿sí? Y acá llamamos esto con current tmp, ¿sí? Y así debería funcionar. A ver. No, yo soy mucha wea. Esto no es necesario. ¿Cierto? Todo esto que hacemos acá no es necesario. Porque yo del mapa tengo el size, ¿cierto? Pero bueno, aquí no estamos enredando con esto. Listo acá. Pero nos dice que esto no. Bueno, eso porque teníamos ahí no era necesario. Entonces, primero llamamos la función sin alterar el current, ¿cierto? Sacamos nuestro current y vamos a iterar lo que hay en esta llave, ¿cierto? Y esas veces multiplicamos este factor de acá. Divisor was not de 74. Entonces ya, pues ya con esto por frecuencias nos ahorramos el set, ¿cierto? Obviamente acá hay una forma más fácil de implementarlo para no tener que hacer esto aquí, pero en este momento no me acuerdo cómo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para recuperarlo? Hicimos la factorización, guardamos estas frecuencias, ¿cierto? En un mapa por cada primo. Entonces, para cada primo poníamos cuántas veces se repetía. Y después con una función recursiva de tomo y no tomo, ¿cierto? Empiezo a reconstruir los divisores. Sí, eso sí se puede optimizar más, pero acá se nos iría un poquito de tiempo mientras recuerdo cómo optimizarlo.
Pero así como está, ¿cierto? Estamos seguros de que él siempre va a generar los divisores de menor a mayor. Vamos a ver si es verdad. Cogí un primo. Ah, no, de mayor a menor no, sino que los van a generar siempre únicos. Listo. Y ya. No sé si Oscar tiene alguna preguntita sobre este. O Felipe o Daniel. Igual sí, esto acá se puede optimizar. Pues optimizar no programarlo más bonito. Entonces vamos a como a iterar otra vez qué fue lo que hicimos. Leímos el número, lo factorizamos, ¿cierto? Llamamos la función que recupera los divisores. Esta es una función recursiva que en el estado lleva en el index donde voy el número actual que he formado, pues el divisor actual. Cuando ya llego al final imprimo ese divisor. Como primer llamado hago el que no escoge ninguno, ¿sí? Y ya después itero las veces de que se repite ese primo y cada una lo llamo, ¿cierto? Cada una lo llamo con, cada vez ocurre, le voy multiplicando pues el primo actual que estoy, al que le estoy pues, con el que estoy reconstruyendo los divisores, ¿cierto? Entonces llamo este, el currente MP. ¿Por qué no hago acá currente MP por factor, acá mismo? ¿Cierto? Porque es una función recursiva, entonces esto acá no se va a quedar almacenado. Entonces generaríamos cosas repetidas, entonces mejor lo separo en una variable, lo voy operando acá y esa es la que mando. Y ya. Y vamos a ver, para terminar, el número de divisores. ¿Cómo podríamos calcular el número de divisores de un número? ¿Quién sabe? Con crío, para dije. Sí, se puede hacer con crío. Ujú. Sí, de hecho, acá no se los voy a mostrar con crío, pero sí con la criba se puede, mientras se va generando la criba, se puede ir sacando el número de visores hasta un número, ¿cierto? Entonces vamos a ver como una forma pues como clásica, como la más naif, que no es eficiente. Pues iterar desde 1 hasta n, ¿sí? Y mirar si n módulo i es igual a 0. Y ahí sumamos 1, ¿sí? Pero hay otra forma y es con los factores primo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos 18 se traduce a tener 2 una vez y 3 dos veces, ¿cierto? Y vamos a sacar los divisores acá pues de manera manual, ¿cierto? Entonces esos son todos los divisores. Listo, resulta que todos estos divisores, y como los hemos calculado en este programita, es como tener la- todos los subconjuntos de esto, ¿sí? Todos los subconjuntos, ¿sí? Es decir, si yo tuviera 2 y 3 solo una vez, entonces yo podría decir que el número de visores es, es 2 a la esto,
¿cierto? El número de acá. 2 a la 2 sería 4. ¿Sí? Porque es el número de subconjuntos que yo puedo hacer dado un conjunto. Pero resulta que acá tenemos elementos repetidos. ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Listo, como tenemos elementos repetidos, entonces tenemos, pues ahí lo llaman como E más una opciones para escoger cada factor primo. ¿Sí? Porque podríamos escogerlo o no escogerlo. ¿Sí? Entonces lo podríamos escoger E veces, es este número acá, y podríamos escoger, dejar de escogerlo una vez. Entonces, si queremos solo calcular el número de divisores que tiene un número, es coger todos estos divisores de la factorización prima y vamos a llamarlos P, P1, P1 elevado a la E1, el primo 2 elevado a la E2 y así hasta el primo N de nuestra factorización prima. ¿Sí? Y como dijimos, hay E, ¿cierto? E más una formas de escogerlo. El número de divisores de un número N son todos estos exponentes más 1 multiplicado, ¿cierto? Porque son las formas de escoger. Es como la combinatoria. Este es C2, menos 2 va por acá, E1, más 1, y así. Hasta el exponente, hasta el exponente N más 1. Sí, entonces acá, si multiplicamos este por este, no nos va a dar, porque estaríamos pues obviando un factor, como una forma de escogerlo. Pero si hacemos la fórmula y decimos que los divisores de 18 son iguales a 1, que es el número de veces que aparece el 2 en su factorización prima, más 1, y el 2 más 1. Entonces esto es igual a 6, que efectivamente es el número de factores primos. ¿Sí? Entonces sería algo como... se me perdió. Sería algo como lo que tenemos acá, ¿cierto? Y listo. Hasta aquí llegaría la clase de hoy. Y ya nos veríamos. Todavía falta acabarse. Yo creo que ya se va a acabar. Y nos veríamos entre 8 días.